Muy buenas tardes a todos y a todas. Llegamos a una nueva edición de nuestro programa Salud Unal Contigo. El día de hoy vamos a hablar de rehabilitación funcional en un contexto virtual, una perspectiva de terapia ocupacional, tema que nos va a compartir desde su experticia, desde su conocimiento, una invitada muy especial que tenemos desde el programa, que es Erika Lorena Díaz Méndez. Erika, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación y por volver a casa. Erika es egresada del programa de terapia ocupacional de la Universidad Nacional, es miembro del Comité de Educación Continuada del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y actualmente se desempeña como terapeuta ocupacional en la Clínica de la Sabana. Desde ahí nos trae esa experiencia en rehabilitación funcional, un tema pues muy pertinente y que nos ha dado muchos aportes para esta época. Erika, muchas gracias, el micrófono es tuyo, tendremos 45 minutos iniciales para hacer la presentación y si hay comentarios y preguntas en el chat, por favor. Muchas gracias, profe Olga. De verdad que es un placer volver a casa y pues más para compartirles esta experiencia. Me complace mucho tener este espacio y espero que estas reflexiones un poco que he hecho desde mi perspectiva, desde mi quehacer, desde lo que hago día a día, pues sean enriquecedores para cada uno de ustedes. Y pues bienvenidos todos los aportes, todas las opiniones, todas las sugerencias. Antes que nada, pues quiero agradecer, uno, pues este espacio y dos, pues al lugar donde en este momento me estoy desempeñando, que es la Clínica Universidad de la Sabana, y es en la cual estoy realizando estas actividades y esta experiencia y estas reflexiones, digamos, parten desde el ejercicio que realizo como terapeuta ocupacional en este lugar. Y también pues agradecer a todo mi equipo de terapeutas ocupacionales que estamos en esta institución. El día de hoy quisiera compartirles esta presentación que he titulado Rehabilitación Funcional en un contexto virtual, una perspectiva desde terapia ocupacional. Ay, Dios. Bueno, digamos que quisiera abrir un poco, pensándonos un poco en toda esta situación en la que estamos viviendo, que nos ha llevado a cambiar totalmente nuestra rutina, a cómo nosotros estamos realizando nuestras actividades, a cómo hemos desarrollado nuestra vida cotidiana, se ha transformado totalmente y nos ha llevado a que tengamos nuevas formas de reinventarnos y que echemos mano de todas estas posibilidades que nos ofrece la cotidianidad, pero también lo que nos ofrece la tecnología. Hoy más que nunca, la virtualidad, el poder comunicarnos y establecer unos vínculos y una relación por medio de eso que llamamos o internet o por medios electrónicos que de pronto no eran tan cercanos, se han vuelto aún más cercanos para nosotros. Entonces, nos ha arrojado a que tengamos nuevas formas de reinventarnos, de pensarnos y que nuestro hacer y nuestras actividades cambien, se transformen, muten y que tengan en cuenta toda esa amplia gama de posibilidades. Perdón, pero ya estaba funcionando. En este momento, perdón. Nuevamente, perdón, nuevamente lo están viendo, ¿verdad? Sí, señora, sí, ya está ahí. Es que... Bueno, en este marco, digamos que surge y cobra mucha más importancia esto que llamamos telesalud, que es ese conjunto de actividades relacionadas con la salud, los servicios y los métodos los cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, según lo acuñó y según lo menciona
el Ministerio de Salud en el 2010 en la Ley 1415 de este mismo año, en la que se regula estos servicios de telesalud. Y por otro lado, abre la mirada a un concepto también muy pertinente, que es el de telemedicina, que lo que busca es provisionar los servicios de salud a distancia en todos los componentes mismos del desarrollo de la salud, en la promoción, en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento, y por supuesto en los procesos de rehabilitación por profesionales de salud para intercambiar datos con propósito de facilitar el acceso y la oportunidad de esta prestación de servicios de salud. Esto ha hecho que, digamos, podamos generar otros mecanismos en los que las personas pueden acceder a los servicios de salud desde la distancia, desde otras posibilidades, y podamos garantizar esta atención. Como lo mencionaba en este momento, con todo este tema de pandemia, hemos visto y hemos encontrado que la telesalud, la telemedicina es una excelente herramienta que podemos desarrollar en este momento, que nos permite unas alternativas importantes en términos de comunicación, de que acerca más a las personas para que podamos desarrollar una comunicación efectiva y oportuna, y especialmente en los procesos médicos. Tiene una fácil accesibilidad, digamos que en la mayoría de los casos, y si bien más adelante lo vamos a ahondar, muchas personas tienen acceso a estos dispositivos móviles que ayudan a las personas a acercarse, o sea un teléfono, o sea un computador, o sea el acceso a un correo electrónico que también le permite intercambiar datos y de esa manera dar el direccionamiento de salud. Tienen, digamos que, un bajo costo con respecto a otras formas a las que podemos acceder a los servicios de salud. De pronto, eso requiere un transporte, un trayecto, y digamos que con estos dispositivos y estas alternativas nos permitimos acercarnos más a la gente. Y, por supuesto, tiene una conveniencia tanto para la persona que quiere acceder a estos servicios de salud como a todas las entidades que nos permiten o que ofrecen los servicios de salud. Y en este marco se generan unas interacciones sincrónicas, que quiere decir que están dadas en un mismo, en tiempo real. Entonces se dan todo lo que son videoconferencias, monitoreo a distancia, interacciones virtuales usando aplicaciones, tecnologías de juego virtual. Y que en estas es en las que quiero compartirles un poco mi experiencia en estas interacciones sincrónicas de videoconferencia de tiempo real, y cómo desde la rehabilitación podemos echar mano de este proceso para generar procesos de rehabilitación funcional en personas, en adultos, en niños, y que podamos así generar mejor calidad de vida de estas personas, o ser contribuyentes a la calidad de vida. Y por otro lado están las interacciones asincrónicas, que da cuenta de videos, fotos, correos electrónicos, que también permiten la interacción de los datos, de la información, y que de esa manera podemos hacer un seguimiento, un monitoreo de esta condición de salud que tienen las personas. Si bien no es una cosa que sea nueva, nosotros muy seguramente en nuestra cotidianidad, en nuestro ejercicio profesional, hemos venido involucrando estas nuevas tecnologías y estas formas de interactuar, pero como les mencionaba, hoy más que nunca se han vuelto más útiles y más indispensables. Y es así como lo podemos hacer procesos de evaluación, de intervención, de monitoreo y de supervisión, como lo menciona la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales en su declaración de posicionamiento en el 2014 sobre o alrededor de lo que significa la telesalud. Por otro lado, empezamos a hablar de la telerehabilitación, entendiendo que es la aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación específicamente para los servicios de rehabilitación y habilitación, como lo señala Richmond en 2017. Pero también es importante tener en cuenta que la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales señala que, digamos, o permite que hablemos de telesalud y que representa mejor las acciones de telerehabilitación en terapia ocupacional.
Entonces no se nos haga extraño que en algunos contextos de pronto podamos hablar de una telerehabilitación, pero si hablamos también de telesalud, ahí estamos incluyendo todo lo relacionado con telerehabilitación y telemedicina según la legislación colombiana. Porque digamos que ya más adelante lo vamos a ver, hablamos en Colombia o nos posibilitamos permitirnos desarrollar estas acciones bajo la ley 1419 del 2010, que es quien hace los lineamientos para el desarrollo de la telesalud de Colombia y genera unos conceptos básicos, como los mencionaba al principio, sobre lo que significa la telesalud, lo que significa la telemedicina. Y bajo la resolución 2649 del 2019 se generan las disposiciones para la telesalud y los parámetros para la práctica de la telemedicina en el país y cómo las instituciones, las IPS y los diferentes prestadores de salud pueden ofrecer sus diferentes acciones desde la telesalud, desde una telemedicina interactiva que se da en tiempo real hasta una telemedicina no interactiva que implica solo la interacción o el intercambio de datos que le permita al profesional de salud brindar un concepto, una información a la persona y de esa manera dar un tratamiento más claro y más oportuno para la persona que lo necesita. Y esto en busca de que sean estos servicios de salud cada vez más accesibles para todos, que puedan llegar a las diferentes regiones de nuestro país sin importar las distancias, el lugar o que el lugar donde resida la persona pues tenga el acceso a estos espacios o a cada uno de los equipos que se necesitan para hacer el seguimiento en telemedicina. Entonces, cuando hablamos de telemedicina, hay un componente importante que tiene que ver con el de legislación nacional, como mencionaba ahora, pero hay otros componentes que tenemos que abordar y que no tienen que estar ajenos a nuestra intervención terapéutica o desde la intervención que nosotros hagamos por este medio, como profesionales en salud. Uno de ellos, el más importante, es la seguridad de la persona, porque digamos que aquí se está enfrentando que la persona va a estar expuesta o se van a generar datos, imágenes, videos, audio que tienen que moverse por la red, deben enviarse y tenemos que garantizar que hay una confidencialidad de esa información y una seguridad de la persona al acceder a sus servicios. En la seguridad también en términos de cómo yo estoy haciéndome responsable, a pesar de que estoy dando una información o estoy orientando o guiando desde otro, ubicado en otro espacio, en otro escenario, un servicio o una atención en salud. Entonces, es súper clave tener en cuenta aspectos como la confidencialidad, la seguridad de la persona y sobre todo garantizar la accesibilidad de esta persona a estos servicios por este medio. Todo para tener una prevención siempre de cualquier riesgo al que pueda estar expuesto la persona al realizar estas intervenciones. Hay unos aspectos que además tenemos que tener en cuenta y es todo lo que tiene que ver con los medios de conexión, qué plataforma vamos a utilizar, cómo la vamos a usar, qué medio vamos a usar, si vamos a hacer una intervención que es directa, interactiva, entonces es mejor utilizar una plataforma que sea estable, que nos permita tener esa información en video, en audio, si es necesario en texto, ¿sí? O un medio en el que sea solamente compartir datos, entonces con un correo electrónico, ¿cómo lo vamos a hacer? O por una llamada telefónica. Hay que tener unos aspectos administrativos en cuenta y esto tiene que ver con la organización misma de la institución, de cómo se va a organizar para, bajo los lineamientos que están dispuestos a nivel nacional por el Ministerio de Salud, por las Secretarías de Salud y la organización misma de la institución. Un consentimiento informado de la persona que va a participar en estos procesos
de rehabilitación o de telemedicina, y de que tengan la plena seguridad de que entienda, comprenda cuáles son los beneficios que tiene esta modalidad, cuáles son las posibilidades de esta modalidad y qué riesgos también puede tener la persona. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos en cuenta todos los criterios de inclusión para la participación en estos escenarios de telerehabilitación. ¿Sí? Hay unos aspectos que debemos tener en cuenta, dado que tenemos que apoyarnos en una intervención basada en la persona y en lo que esta persona necesita. Sí podemos dar una atención de calidad por telerehabilitación, o debemos buscar otras alternativas para que pueda acceder a estos servicios. Debemos evaluar qué material tenemos disponible, nosotros, cómo podemos apoyar a la persona que vamos a atender, si necesita algún material, si necesita algunas herramientas, cómo nosotros vamos a posibilitar que acceda a esto. Y por último, comprender que esto también es, y que es importante, que haya una participación activa del cuidador como esa persona que va a estar ahí acompañando en su proceso terapéutico a la persona, que ahora más que nunca el cuidador se vuelve un protagonista en los procesos de intervención. También, digamos, hay algunas ideas, como lo mencionaba ahora, tenemos que estar pendientes y atentos que estos servicios deben ser centrados en la persona y contextualizados, entender cuáles son las características que tiene la persona, cuál es su morbilidad, la edad, su situación socioeconómica, en dónde está viviendo, porque eso también va a impactar de manera significativa en si puede o no y es un candidato para acceder a estos procesos de telerehabilitación, si tiene la posibilidad de acceder a los medios para que pueda entrar en la interacción con el terapeuta o el profesional. Involucrar aún más en la familia en todo proceso de rehabilitación es súper clave, la familia, ¿sí? Para este proceso de, sea de orientación, o sea de acompañamiento, o sea de fortalecimiento, dependiendo de cada una de estas personas. Pero aquí la familia tiene un papel protagónico. Apoyo en las diferentes estrategias tecnológicas. Hablando de una tecnología no solamente blanda en las conexiones por internet, en las conexiones que se pueden dar por un teléfono, sino también otras tecnologías duras que pueden estar a la mano en el escenario, en la casa de la persona, y de las cuales podemos utilizar. El uso de herramientas simples y de fácil acceso, precisamente ligado a cómo nosotros estamos diversificando nuestras posibilidades, siempre con la mirada de la persona y siempre con nuestro objetivo terapéutico. Crear una comunidad entre todos los que participan en estos procesos de telerehabilitación, la familia, los cuidadores, la persona, el personal profesional de terapia que está realizando las actividades, todo el personal, por ejemplo, que apoya a nivel logístico para que se puedan dar. Una búsqueda constante de nuevos mecanismos de interacción para que sea mucho más amable, mucho más enriquecedor para la persona y que pueda desarrollar un ejercicio de trabajo terapéutico cada vez más satisfactorio. Un reconocimiento de sus recursos y herramientas que disponemos y, como siempre, una planeación de las actividades, y en este punto se hace mucho más importante para maximizar los tiempos, para maximizar nuestras intervenciones, para hacer que los momentos en los que estamos con la persona por este medio sean mucho más enriquecedores, porque definitivamente la presencialidad nos potencializa muchas cosas, poder actuar de manera inmediata frente a una situación que se presenta durante la interacción terapéutica, pero en este momento, cuando estamos utilizando la telerehabilitación, no estamos ahí, no podemos, digamos, de manera física actuar. Luego tenemos que ser mucho más cuidadosos en nuestra planeación previa de qué necesito yo, cómo lo voy a usar, qué riesgos voy a tener,
qué complicaciones pueden tener, qué objetivos o qué es lo que yo espero que se pueda dar en esta persona. Y teniendo como base estas ideas, he tenido a colación algunos antecedentes sobre algunas investigaciones que se han realizado a nivel internacional sobre el uso de la telemedicina y la telerehabilitación en diferentes escenarios. Uno de ellos es este, que es telemedicina interactiva, efectos sobre la práctica de profesionales y los resultados de la atención en salud. A grandes rasgos, digamos, ellos incluían 93 ensayos o intervenciones con diferentes afecciones clínicas, entre ellas enfermedades cardiovasculares, diabetes, afecciones respiratorias, entre otras. Y a lo que finalmente llegaron estos investigadores, Florgen y Rachas, en el 2015, era que habían con el uso de la telemedicina, para, por ejemplo, en el caso de personas con insuficiencia cardíaca, había resultados similares a los que se hacían en salud con una administración formal, presencial. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de personas con diabetes, podría mejorar el control de la glucosa en la sangre en estas personas. Entonces, si bien vamos encontrando que hay cosas positivas, también este mismo estudio señala que el costo en un servicio de salud y la aceptabilidad de los pacientes y los profesionales sanitarios no están tan claros. Se evidencian unas mejorías, unas potencialidades, pero esos resultados específicos aún no están totalmente claros. Por otro lado, Britnet y colaboradores en 2020, en su estudio sobre telerehabilitación para personas con baja visión, que es una especie de revisión bibliográfica en diferentes bases de datos, señala que no se encontró una evidencia importante sobre la eficacia, pero señalan que hay muchos estudios que aún se siguen realizando sobre baja visión y que puede que a largo plazo puedan generar un impacto positivo en el desarrollo de estos procesos por telerehabilitación y telemedicina. Otro de sus estudios es la efectividad de la telerehabilitación en el manejo de adultos con antecedentes cerebrovascular, una revisión sistémica que lo hacen en el 2019. Y ellos señalan que incluyen, ellos en su revisión sistemática de diferentes bases de datos, donde incluyeron 3 estudios hasta el 2018, señalan que la telerehabilitación puede tener un impacto positivo en una gama de resultados primarios y secundarios. Sin embargo, la evidencia actual carece de claridad y uniformidad. Y por último, otro de los estudios que traigo a colación es la telerehabilitación en personas con esclerosis múltiple. Y digamos que este estudio, el objetivo era investigar la efectividad y la seguridad de la intervención en telerehabilitación y concluyen que hay una evidencia limitada, pero señala que puede ser un método alternativo para la prestación de servicios de salud en personas con estas patologías. Entonces, estos estudios, y hay muchos más, pero estos me parecieron como los más llamativos por la representatividad que tienen y por, digamos, el foco de atención de las personas que atienden, que es como un poco la población con la que yo estoy más en interacción. Señalan que sí se encuentran evidencia de importantes avances y de un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de su proceso de rehabilitación, pero nos hace falta mucha más evidencia y mucho más fuerza en estos procesos. Luego yo creo que esto también es un llamado para que cada vez más, y ya que en este momento nos vimos casi que muy expuestos a buscar estas alternativas para que pudiésemos acercar a los procesos de rehabilitación de las personas que se encuentran aisladas en este momento por la pandemia. Entonces es la invitación para que podamos empezar a echar mano y hacer mucho más estudios, muchas más investigaciones acerca de este tema. Bien. Ya como para ir entrando un poco más centrado en lo que hacemos desde terapia ocupacional y que es el fin, como demostrarles la experiencia que hemos tenido en terapia ocupacional con el uso de estas tecnologías y de este contexto virtual.
Terapia ocupacional, solo para recordar, está centrada en la persona y busca la promoción y bienestar de la salud por medio de la ocupación, para realizando acciones que nos permitan favorecer la participación en actividades de la vida diaria, en actividades de la vida diaria instrumentales, en que la persona pueda volver a retomar cada uno de sus roles o de ir asumiendo, de ir consolidando el rol dentro de su participación social, ir haciendo una orientación en términos de hábitos y rutinas para llegar a lo que todos nosotros buscamos, y es que cada una de las personas que participan en estos procesos tengan una calidad de vida y bienestar por medio de acciones que nos permitan orientar, mantener, fortalecer, adaptar, sustituir o mejorar esas habilidades. Perdón. Bueno, y ya hablando más desde la experiencia, les cuento, yo soy terapeuta ocupacional de la Clínica Universidad de La Sabana. En la Clínica Universidad de La Sabana somos una clínica especializada, o cuyo foco son los procesos de rehabilitación y todo lo que tiene que ver con trauma. Tenemos un programa bien importante en rehabilitación, que es el proceso interdisciplinario de rehabilitación, y que tenemos atención a adultos y a niños. Especialmente en adultos hacemos atención a personas que han presentado dificultades producto de un evento cerebrovascular, de una lesión medular, de una amputación, producto de procesos de encefalopatías. Y en niños trabajamos alrededor de trastornos mixtos del neurodesarrollo, retrasos en el desarrollo y encefalopatías presentadas en niños de diferentes etiologías. Y todo esto, digamos que lo que nosotros buscamos es que se dé una rehabilitación funcional, que tanto niños y adultos puedan de manera progresiva y dependiendo de cada una de sus posibilidades retornar a su participación ocupacional, a su participación social, a su participación en sus diferentes contextos, lo más funcional posible. Entonces, tenemos un equipo amplio de profesionales en terapia física, en terapia ocupacional, en fonoaudiología, en psicopedagogía, en trabajo social, en psicología, un equipo médico, por supuesto, con fisiatría, con psiquiatría, que entre todos buscamos que la persona retorne a su funcionalidad, retorne a sus diferentes roles. Y para eso tenemos una experiencia desde terapia ocupacional. Entonces, tenemos un ingreso, hacemos un reconocimiento de habilidades y dificultades que tiene la persona, un reconocimiento de una historia ocupacional, unos gustos, intereses, unos hábitos y rutinas, y todo esto lo medimos por medio, o tenemos en cuenta, la escala de medida de independencia funcional para niños y para adultos, el FIN y el WIFIN. Empezamos a hacer una ejecución. Esta ejecución la estamos haciendo por medio de entrenamientos en actividades de la vida diaria, y hacemos una orientación o hacemos una o dirigida a una orientación o a que la persona se entrene en el desarrollo de estas actividades de manera funcional, y la ejecución de diferentes actividades de acuerdo a la necesidad de la persona. Entonces hemos implementado diferentes estrategias por videos, por el uso del chat, por la videoconferencia interactiva, en la que nosotros de manera simultánea vamos generando el desarrollo de diferentes actividades que le permitan de manera significativa, y después de todo y tras un proceso importante de seguimiento, de rehabilitación muy juiciosa, para que la persona pueda retornar, y por supuesto una educación a la persona y a la familia. Hacemos de manera periódica una evaluación en donde hacemos la revaloración de manera observable. En este momento todo lo que nosotros estamos desarrollando es por videoconferencia.
Entonces, desde este proceso también hacemos nuestra revaloración. Sí, tenemos algunas limitaciones porque hay muchos procesos que requieren de la presencialidad, evaluaciones, por ejemplo, específicas para el tono, para la fuerza. Sí, digamos que requerimos de echar mano de algunas cosas que sean observables y digamos que sí nos quedamos cortos en ese aspecto, pero sí tratamos de buscar siempre por medio de la observación y por medio de la aplicación de escalas que nosotros podamos evaluar visualmente para que podamos dar un concepto de una revaloración de un avance significativo o si definitivamente no hay un avance o cómo estamos, para asimismo irnos repensando qué otras cosas podemos hacer. Y asimismo hacemos un ajuste en ese pronóstico que nosotros esperamos de la persona. Ya cuando vayamos a hacer un ingreso, y vamos haciendo una finalización. Nosotros hacemos unas intervenciones que programamos de manera mensual y proyectamos una ejecución de meses de tratamiento. Entonces nosotros también ahí vamos viendo cuando ya la persona se va finalizando su proceso de rehabilitación, vamos entregando los planes caseros y para eso usamos lo que hace un tiempo les mencionaba que eran las interacciones asincrónicas. Entonces son videos de orientación en el uso de las herramientas, planes caseros que son más dirigidos desde la pantalla para que la persona pueda ir ejecutando y copiando qué es lo que debe hacer para participar y garantizar su participación en todos los espacios y seguir de manera autónoma para que este proceso de rehabilitación no solo se quede en los 6, en los 3 o en el año en el que estuvo con nosotros, sino que le podamos dar continuidad a todos esos avances que hemos alcanzado con la persona. Y pues por supuesto hacemos un cierre de proceso. ¿Qué aspectos positivos hemos encontrado en todos los procesos de telerehabilitación? Que se reducen las dificultades relacionadas con el transporte y el traslado de las personas. Nosotros, nuestro programa es un programa que es bastante robusto, tiene una atención importante, entonces la persona participa en la intervención en todas las áreas terapéuticas y eso dedicaba o implicaba un traslado importante de su casa por un tiempo importante de su casa a la institución. Entonces, digamos, nosotros estamos ubicados en Chía y digamos que muchas personas venían de Bogotá, tenían muchas complicaciones para trasladarse y por la telerehabilitación han podido superar estas dificultades. Hay una comodidad, para muchos casos ha sido muy cómodo realizar las actividades en las sesiones terapéuticas en el hogar, además porque nos permite ser o por lo menos desde terapia ocupacional, nos permite interactuar mucho más y que nuestros procesos, nuestras actividades estén centradas en el lugar cotidiano de la persona, en donde él vive, en su habitación, en su sala, en su comedor, ¿sí? Y esto va muy ligado con el siguiente punto, que es la comprensión de la situación actual y de los desafíos que tiene esta persona en cuanto a la infraestructura. Podemos estar mucho más cerca en cuanto a qué complicaciones o a qué posibilidades tiene su casa, su espacio en el que se va a desempeñar. Entonces, y asimismo podemos dar recomendaciones en cuanto a qué adaptaciones, qué ajustes debemos hacer en el espacio para que le podamos facilitar a la persona su participación. Así como a manera de recorderis, nuestro proceso está basado en la CIF. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces las dificultades que tienen las personas en situación de discapacidad no están dadas, o más bien están potencializadas o dadas por estas dificultades en la estructura, en el contexto en el que ellos se encuentran, en las barreras que le presenta su espacio. Entonces, esto nos ha permitido que nosotros podamos ser mucho más ágiles en recomendar qué podemos hacer para favorecer esta participación. El entrenamiento en estos escenarios cotidianos, nosotros hacemos todo el tiempo entrenamientos en actividades de la vida diaria, en baño, en vestido, en higiene mayor, en higiene menor, y para las personas es mucho más cómodo hacerlo en su espacio en donde lo hacen cotidianamente, ¿sí?
Nosotros, digamos, en nuestra institución tenemos un apartamento de adaptación que busca como hacer mucho más amable ese proceso, pero no es para nada, digamos, es mucho más enriquecedor hacerlo en esos escenarios que son propios. Hay un empoderamiento súper importante de la persona, el cuidador y la familia, en cómo ellos tienen que estar atentos a qué horas es que me tengo que conectar, qué es lo que yo debo tener preparado. Entonces, usualmente lo que nosotros hacemos es señalar, bueno, vamos a tener, vamos a trabajar la siguiente sesión, actividades que nos van a permitir mejorar nuestra funcionalidad en el miembro superior derecho, por ejemplo. Entonces, vamos a trabajar con plastilinas o vamos a trabajar con botellas de agua o vamos a trabajar con palos. Bueno, siempre vamos dándoles como algunas herramientas y algunos tips para que se vayan familiarizando con qué es lo que debemos, con qué es lo que vamos a trabajar la siguiente sesión y que asimismo ellos mismos se vayan empoderando y reconociendo que en su casa por sí mismos pueden hacer muchas cosas para que puedan mantener y potencializar en su proceso de rehabilitación. Nos hemos encontrado con personas que han sido, o sea, se han vuelto muy creativas en cómo poder utilizar. Y esto también para nosotros como terapeutas ocupacionales nos está invitando todo el tiempo a reinventarnos, a pensarnos, bueno, ¿y si utilizo esto de otra forma? Y si pienso que esto que de pronto yo llego a desechar, por ejemplo, como una caja de huevos, ya no es algo que yo voy a desechar, sino que lo voy a utilizar en mi actividad terapéutica, ¿cierto? Todo con un fin y todo con un propósito, ¿sí? Porque las actividades terapéuticas siempre van enmarcadas en un por qué las vamos a hacer y el fin último es que garanticemos mayor participación de la persona. Entonces, por medio de estas actividades hemos encontrado que cada vez las personas son más empoderadas, inclusive en su espacio mismo, en el hogar, y que muy probablemente a futuro les va a dar mucha más seguridad para hacer retornar a sus actividades ya cotidianas previo a toda esta pandemia. El reconocimiento de ese papel activo y el uso de las funciones alternas, el chat, el video, que es, entonces que hoy lo utilicé, pero que mañana, hoy lo grabé, perdón, y mañana lo voy a reproducir, y cómo nosotros podemos ir ajustando para que cada vez más estas personas puedan participar de manera efectiva. Y nos acerca más a la materialización de la virtualidad. Como es algo que es muy extraño, y digamos que el concepto es extraño como nosotros materializamos la virtualidad, pero en este momento este computador, este escenario me permite interactuar más y ser mucho más real en lo que nosotros estamos haciendo. Encontramos también hay unos aspectos a discutir. Sin lugar a duda, pues a veces estas dificultades en la conexión, en encontrarnos, en podernos conversar, centrarnos, en que de pronto el internet en ese momento, la plataforma no funcionó de la manera más adecuada. Entonces ahí empezamos a tener problemas porque no estamos desarrollando un proceso de telerehabilitación efectivo. También encontramos que a pesar de que, como lo mencionaba al principio, nosotros estamos mucho más acercados a todos estos medios tecnológicos. Muchas cosas ahora se mueven por este medio, pero persiste mucha brecha digital para algunas personas. Entonces, no todos están familiarizados en cómo debo utilizar el computador, cómo debo utilizar el celular, cómo puedo grabar, cómo puedo compartir una pantalla. ¿Cómo puedo yo tener algo que está en papel para yo poderlo visualizar en la parte virtual? Y eso especialmente lo vemos con los adultos mayores, pero también si bien es un aspecto que al principio es un poco difícil y a veces nos cuesta un poco a poco también, a medida que vamos haciendo el ejercicio, de pronto vamos a ir haciendo algunos gestos y vamos aprendiendo. Nos ha costado un poco con las personas que son adultos mayores y que de pronto su cuidador también es un adulto mayor. Entonces, generar como esos mecanismos para interactuar, pues ha sido un poco difícil. Pero, perdón, como les mencionaba, hemos ido aprendiendo y hemos hecho que esa brecha digital vaya disminuyéndose. Aunque hemos encontrado que hay cuidadores muy efectivos,
debemos reconocer el valor que tiene el profesional, ¿sí? Hay cuidadores que podemos ver que son muy propositivos, vamos a hacer esto, que quieren hacer esto, pero no hay nada como ese posicionamiento que tiene el profesional de una cantidad de tiempo de experiencia y además todo su proceso formativo que le ha permitido llegar a generar y a poderse caracterizar como una persona apta para hacer esta tarea. Especialmente, por ejemplo, en el proceso de telerehabilitación, nosotros damos algunas indicaciones, orientamos cómo lo hacemos, qué debemos hacer, pero muchas veces, digamos que el cuidador no está preparado para eso, no está formado para eso, y eso también a veces hace que los procesos de telerehabilitación no sean tan efectivos. Por otro lado, hay una fatiga importante frente al uso de las videoterminales, y esto va asociado con y especialmente lo vemos en los niños, porque digamos que ahorita muchas cosas se están manejando por este medio, porque las personas están en su casa y todo está acá. Entonces en la mañana el niño tuvo sesiones del colegio, del jardín, ¿sí? Porque está siguiendo su proceso educativo, pero en la tarde también tiene un proceso terapéutico y eso también fatiga, ¿sí? El estar disponible frente a una pantalla, un computador o un teléfono, también se fatiga, y esto también nos da la invitación a que tengamos en cuenta que nosotros estamos acá, pero al otro lado también hay otro mundo, que también tenemos que estar atentos nosotros como terapeutas a cómo lo adoptamos o a cómo nosotros hacemos que esta interacción sea lo más cómoda y lo más confortable posible, ¿sí? Entonces también vemos un poco que por el teletrabajo se ha disparado la cantidad de síndromes de fatiga, y esto asociado porque estamos todo el tiempo frente a una videoterminal. Entonces, esto mismo puede estar pasando cuando la persona está en un proceso de telerehabilitación. Entonces, tenemos que ver cómo se está ubicando, qué es lo que está haciendo, cómo estamos ubicando la videoterminal. Pasa mucho, por ejemplo, que cuando son adultos mayores, entonces conectan el celular, pero lo pasan a una pantalla, entonces todo el tiempo la persona está posicionada de manera inadecuada, y eso también hace parte de nuestro ejercicio de cómo nosotros podemos asegurar y permitir que la persona esté bien, cómoda y que su proceso de telerehabilitación sea efectivo. Hay una fatiga de cuidadores y además porque todas estas situaciones y que va ligado con el siguiente, y es la alteración de los hábitos y rutinas de la familia y la persona. Teníamos una estructura de qué teníamos que hacer, entonces, por ejemplo, antes las personas se levantaban, se bañaban, se preparaban, se venían para acá, hacían su sesión terapéutica y se iban para su casa. Ahora digamos que todos están dentro de la casa, todos están con un proceso ya sea del cuidado de los niños o del teletrabajo, y además tenemos que ser el cuidador de. Entonces, todo esto también interfiere en el proceso terapéutico y tenemos que empezar a mediar todas estas posibilidades, en todas estas situaciones, todas estas alternancias, todos estos factores que interfieren en nuestro proceso terapéutico. Tenemos que dar mano a toda esa tecnología dura y a toda esa tecnología blanda, tecnología dura empleando elementos cotidianos, espacios cotidianos, elementos reciclables, porque digamos que antes dentro de nuestro proceso terapéutico utilizábamos muchas cosas que quizás ahora la persona no tiene acceso. Entonces, por ejemplo, material de peso, por ejemplo, o por ejemplo alguna resistencia que nosotros teníamos con peso, con bandas, con elementos que son propiamente terapéuticos y que en este momento la persona no cuenta con esos. Entonces tenemos que echar mano a todo lo que tenemos en nuestra casa para poder dar una atención de calidad con esa tecnología dura. Y hacer mano también, echar mano de esa tecnología blanda, el uso de aplicaciones, plataformas de conexión, que nos ayudan también a brindar esa información y a que la persona tenga un buen proceso terapéutico. Acá les tengo algunas herramientas
Hay varias páginas, por ejemplo, está Kahoot, que nos permite hacer como especie de chequeos o de evaluaciones que sean muy interactivas. Gmagic, que es una plataforma que nos permite crear material en papel o material que podamos utilizar y que podamos compartir con nuestra persona. Diferentes juegos virtuales gratuitos que si bien podemos adaptar como una actividad y que podemos nosotros ir ajustando a las necesidades de la persona para que nosotros podamos ser mucho más eficientes en nuestra intervención. Esta otra página que es pushel.org.es, esta nos permite hacer, por ejemplo, rompecabezas que son propios con imágenes, por ejemplo, cotidianas que la persona puede desarrollar de manera virtual. Son elementos que son bien importantes. Por último, pues aquí dejo las referencias y pues agradezco nuevamente a la Universidad Nacional de Colombia por darme este espacio, al equipo de trabajo de terapia ocupacional y por supuesto a la Clínica Universidad de La Sabana, que me ha permitido compartir esta experiencia y todas estas reflexiones que hemos tenido a la luz de las intervenciones que hemos realizado en estos tiempos. Les agradezco a todos por participar, por conectarse. ¿Ya? Erika, muchísimas gracias. Muy clara la presentación y muy pertinente adicionalmente porque son bastante los proyectos que se vienen en camino para toda la comunidad académica en las diversas profesiones, especialmente en nuestra facultad. Estamos adelantando precisamente un proyecto que une a todos los programas, pero que adicionalmente nos vincula con el Hospital Universitario Nacional y por otra parte la reactivación de nuestros laboratorios, específicamente el laboratorio del Departamento de la Ocupación Humana, nos permite proyectar muchas de estas actividades que tú nos has compartido. También estamos precisamente trabajando en línea de investigación en telesalud para mirar todo lo que tiene que ver con teleorientación, para ver factores de la telesalud en el área de educación, en el área de trabajo, en las diferentes áreas del desempeño, lo que tiene que ver con autonomía e independencia, que es otra área de nuestro laboratorio. Entonces, muy pertinente esta experiencia que nos has traído. Voy a ver acá en el chat, a ver las preguntas. Franco nos acompaña y nos pregunta, ¿cuál es el grado de satisfacción del usuario y las familias en telerehabilitación? Lo que hemos encontrado hasta el momento es que para ellos ha sido bastante satisfactorio volver a retornar a estos procesos terapéuticos. No ha sido fácil, para todos no ha sido fácil, tal vez para algunos ha sido un poco más fácil que para otros, pero hubo un tiempo en el que no estuvimos haciendo una intervención importante y con el retorno a estas actividades por este medio han encontrado que desde su casa pueden hacer muchas cosas y han encontrado que las intervenciones terapéuticas han tenido una importante incidencia en su proceso de rehabilitación. Entonces ha sido bastante satisfactorio para la mayoría de las personas. Gracias, Erika. ¿Nos puedes compartir de pronto como en el alistamiento de esas actividades? ¿Ustedes tuvieron que surtir algún tipo de protocolo para el manejo de documentos? Dentro de la institución para terapia ocupacional tenemos 16 guías de intervención para diferente población, de acuerdo a las necesidades de la persona. Basadas en esas guías se hace nuestro planteamiento de intervención y específicamente para el área de la atención de telerehabilitación tenemos un protocolo establecido dentro de la institución.
Previamente a nuestro inicio de intervención por este medio, se hicieron diferentes procesos para favorecer o alistar material que al cual pudieran acceder las diferentes personas. Entonces ahí es cuando empezamos a hacer diferentes videos de orientación, búsqueda de material para, digamos, favorecer el intercambio, elementos que de pronto la persona pueda ir desarrollando desde su casa, pues para que podamos ser más efectivos en la intervención y que podamos dar respuesta. Y sabes si se cuenta, es decir, ya a nivel de protocolo administrativo y legal, de acuerdo a lo que dispone la resolución 2654, ¿sabes cuáles serían esos documentos, digamos, como consentimiento informado o alguna, digamos, Sí, documentación? claro. Sí, claro. Digamos que siempre dentro de nuestro proceso, previamente a cualquier intervención, se hace la firma de consentimiento informado. Con esta nueva situación se hace una ajuste precisamente pues para explicar y para que la persona tenga pleno conocimiento de qué implicaciones tiene este tipo de intervención, cómo lo vamos a hacer y qué alcance también tiene, ¿cierto? Y se ha establecido un protocolo también para generar una comunicación más fluida con el equipo administrativo y con el equipo terapéutico, en términos, por ejemplo, de compartir información, en términos, compartir información para el desarrollo de las actividades terapéuticas, ¿no? Compartir, por ejemplo, el desarrollo de planes caseros, de cómo lo debemos hacer. Entonces ya hay una organización de qué pasos a seguir. Gracias, Erika. No sé si en el público hay alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta adicional a Erika. Las intervenciones que se realizan en la clínica son orientadas únicamente a la población adulta o hay en algún momento intervención con... En este momento, digamos, niños? en este momento nosotros, bueno, y previamente siempre hemos tenido una intervención dirigida a adultos y a niños. Y en este momento seguimos haciendo intervenciones a adultos y a niños de diferentes situaciones y diferentes características. Digamos que hemos ido adaptándonos también pues porque los procesos por telerehabilitación con adultos se dan de una manera y con niños es otra. Entonces las herramientas que utilizamos, la interacción que establecemos pues es de diferente manera, siempre buscando que, que el niño o que la persona pues tenga su tiempo de intervención efectivo y preciso para lo que necesita. Bueno, Erika, por último, preguntarte qué recomendaciones le darías a las personas que reciben este tratamiento en términos de seguridad para el momento que deben realizar las actividades. Bueno, en términos, por ejemplo, de seguridad de la información de los datos, nosotros utilizamos una única plataforma por la cual realizamos las interacciones y digamos que esto garantiza que la información o los audios, los videos, todo eso es seguro. Por otro lado, digamos que siempre nuestras recomendaciones, y por eso hacía tanto énfasis en el empoderamiento de los cuidadores, es que siempre estemos en compañía de ellos para que podamos garantizar un proceso un poco más efectivo y para que este proceso de telerehabilitación se cumpla con los objetivos planteados en términos de funcionalidad. Y por supuesto, digamos que todo lo que nosotros vamos desarrollando, siempre la idea es que vayan guiados
por el terapeuta por ejemplo, en cosas específicas como movilizaciones, como ejecución de actividades específicas y puntuales, entonces cómo hacerlos, qué hacerlas, etcétera. Bueno, Erika, pues esta ha sido la presentación del día de hoy. Muchas gracias por todo este conocimiento y toda esta experiencia compartida. Muchas gracias a nuestra audiencia. Recordarles siempre que estos programas se están reproduciendo también por el canal de YouTube Saludunal Contigo. Invitarlos a que los puedan difundir y compartir para que llegue a más hogares y a más personas. Igualmente, invitarlos a la programación del día de mañana, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Un feliz resto de tarde y muchas gracias, Erika. No sé si quieres decir algo al final. No, muchas gracias. Veo que aquí hay varios terapeutas ocupacionales y como último aporte, mencionarles que también se conecten en otros espacios que se están desarrollando para que nosotros como terapeutas ocupacionales nos sigamos todo el tiempo cualificando, actualizando y compartiendo experiencias y reflexiones que desde cada una de nuestras posiciones son supremamente valiosas. Agradezco nuevamente por el espacio, ha sido bastante satisfactorio participar en este espacio en mi alma mater y pues compartir lo que en este momento estoy desarrollando. Muchísimas gracias y gracias a todos por participar. Gracias, claro que sí. Igual este es un aporte desde nuestra disciplina para compartirla con el resto de las profesiones de las cuales también nos nutrimos muchísimo en esos trabajos multidisciplinarios. Muchas gracias a Claro. todos. Feliz tarde. Vale, muchas gracias. Para cerrar la grabación podemos ir cerrando y saliendo, por favor.